Antes de comenzar, camarada, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Ahora sí, comencemos. En nuestro video anterior vimos algunos factores que llevaron a los Estados Unidos a su derrota en Vietnam. Hoy analizaremos algunos motivos por los cuales el gobierno de Vietnam del Sur perdió la guerra y dejó de existir como nación. Recordarles que este video se complementa con el anterior de los Estados Unidos y con uno que haré próximamente de Vietnam del Norte. Teniendo todo esto en cuenta, comencemos. En Vietnam del Sur, más del 70% de la población profesaba el budismo como su religión. En la ciudad de Hue, durante la primavera de 1963, se pusieron banderas católicas en toda la ciudad para celebrar el 25 aniversario de la ordenación del hermano mayor del presidente Siem como obispo. Cuando los budistas hicieron lo mismo para celebrar el 2500 aniversario del nacimiento de Buda, la policía, por orden del presidente, las quitaron y confiscaron. Esto desencadenó en una manifestación que fue reprimida por las fuerzas de seguridad de la ciudad, que terminó con 8 civiles muertos y decenas de heridos. Lo que comenzó como una protesta se convirtió en el clamor de un país que exigía disculpas. Muchos budistas llegaron a ver las políticas de Siem como una amenaza directa a sus creencias religiosas. Los Estados Unidos trataron de convencerlo de hacer concesiones a favor de los budistas para poder mantener la unidad del país. Sin embargo, Siem y su hermano Ngo Dinh Nhiêu se negaron. Todo esto influyó para que el 10 de junio de 1963, el periodista Malcolm Brown reciba un mensaje anónimo informándole que algo importante iba a ocurrir al día siguiente en el cruce más céntrico de Saigón. Malcolm no sabía que aquel 11 de junio tomaría una de las fotografías más impactantes de su carrera y del siglo XX. Un monje de 73 años, llamado Quang Duc, se prendió fuego en protesta por las restricciones a los budistas. En todo el país, una gran cantidad de monjes se convirtieron en mártires, repitiendo la acción de Quang. Todo esto fulminó la imagen del gobierno de Siem, y para agravar todo, Madame Nhieu, esposa del hermano de Siem y considerada la primera dama de Vietnam del Sur, manifestó lo siguiente: "Los monjes que se prenden fuego me hacen querer aplaudir, yo misma les puedo dar cerillos". Estados Unidos pidió la palabra de Siem de que éste no haría nada contra los budistas. Sin embargo, el líder survietnamita cortó las líneas de comunicación de todos los altos oficiales de Estados Unidos y ordenó a sus tropas atacar a todas las pagodas en Saigón, Hue y muchas otras ciudades en Vietnam del Sur. Sorprende la poca lógica del gobernante survietnamita para hacer que la mayoría del país esté en su contra, en lugar de mantener y fortalecer la unidad nacional y enfocar la lucha en contra de su enemigo, el Vietcong. Sencillamente Siem hizo todo lo contrario y reafirmó el discurso de los comunistas del norte. Siem y ninguno de los gobiernos que le siguieron lograron conectar con el pueblo al que gobernaban. En el caso de Siem, en vez de aprovechar que se enfrentaba a una dictadura y permitir un gobierno más tolerante, desaprovechó la oportunidad y fue igual de opresor que sus rivales del norte. Simplemente fue insensible a lo que buscaba y deseaba su pueblo. El gobierno del presidente Siem sencillamente estaba destinado al fracaso. Por eso, cuando algunos generales del Army consultaron de manera secreta con el personal de la CIA y con el embajador Lodge en Saigón para saber si ellos se opondrían a un golpe de estado contra Siem, Kennedy dio indicaciones a Lodge, manifestando que si bien Estados Unidos no quería promover un golpe de estado, tampoco haría nada por evitarlo. Los generales establecieron su plan y el 1 de noviembre de 1963 las tropas golpistas se tomaron las instalaciones más importantes de Saigón, mientras entablaron una lucha de 18 horas contra las tropas leales al gobierno. Finalmente todo acabó a las 6:30 del día siguiente. Siem y su hermano Nhieu fueron ejecutados. La reacción de todo Vietnam del Sur y principalmente de los habitantes de Saigón fue de júbilo. Luego de la caída de Siem, el periodo de estabilidad que se esperaba no llegó. En su lugar, el país se sumergió en una serie de continuos golpes de estado y estratagemas políticas que llevaron a diversos generales hambrientos de poder a ocupar el puesto de jefe de estado de manera temporal.
Todo esto repercutió de manera negativa en la imagen que Vietnam del Sur mostraba a la comunidad internacional y sobre todo al pueblo estadounidense. Las rebeliones en la población también se hicieron continuas, la más impactante en mayo de 1966 y que dio la imagen de que Vietnam del Sur estaba al borde del colapso. El primer ministro Ky despidió a un popular general de la religión budista. Los manifestantes de inmediato se lanzaron a las calles de Hue y Da Nang, e inclusive cerraron los puertos por donde llegaban los suministros estadounidenses. Las tropas leales al general que había sido despedido abandonaron su lucha contra el Vietcong y volvieron a las ciudades. Ky ordenó a las tropas rodear y someter a la ciudad de Da Nang, en donde se enfrentaron a disparos con sus antiguos camaradas. La rebelión fue sofocada y Ky recuperó el control. En un puesto de combate ubicado en las montañas altas de las afueras de la ciudad, un teniente de Estados Unidos observaba de manera incrédula dos batallas que se libraban en simultáneo. Al oeste, sus compañeros Marines se enfrentaban al Vietcong, mientras que al este, el ejército survietnamita se enfrentaba entre sí. La corrupción en el gobierno survietnamita fue también un factor importante para la baja moral del pueblo. En un país donde en lugar de premiar la capacidad del individuo, se premiaba la lealtad al gobernante de turno, no es de extrañar que la mayoría de la población no pudiera confiar ni respetar a sus representantes políticos. El hecho de que en el norte los líderes del Vietcong vistieran de manera más humilde y sencilla contrasta con la manera en la que los gobernantes del sur se mostraban frente a un pueblo en su mayoría rural. Como un campesino survietnamita podría sentirse identificado con un político de Saigón que circulaba en su Mercedes-Benz y cubría de joyas de oro a su esposa. El primer ministro Ky destruyó su reputación con una serie de actos de corrupción sin precedentes: destinar a un comandante a un puesto más cercano a su familia, alejar al rival romántico de alguien, dar licencia de importación de bienes, permisos para abrir o cerrar una fábrica, para iniciar un negocio, un contrato de construcción, una sentencia benévola para un criminal, entre otras eran las que aquí ofrecía el mejor postor. Lógicamente, esto destruyó la imagen de los políticos y del gobierno survietnamita frente a su pueblo. Sin embargo, las declaraciones de aquí, donde elogiaba a Adolf Hitler, fueron las que lo destruyeron frente a la vista de la comunidad internacional. Él manifestó admirar al líder del Tercer Reich porque recompuso la unidad del país cuando estaba en una situación terrible. Manifestó que aquí en Vietnam la situación es tan desesperada que requerimos mínimo 3 Führers. Un comentario bastante desatinado cuando tu principal aliado es Estados Unidos. Creo que todos conocemos el caso del general de la policía survietnamita que en plena ofensiva del Tet ejecutó frente a cámaras a un guerrillero del Vietcong, y cómo todo esto repercutió de manera negativa tanto para Estados Unidos como para Vietnam del Sur. Años después de la caída de Saigón y el fin de la guerra, Ky admitió que le hubiera gustado poder entender al pueblo estadounidense. Manifestó que nunca supo apreciar la manera en la cual los medios de comunicación influían en la sociedad norteamericana. Afirmó que pensaba que Estados Unidos era el presidente Johnson y sus embajadores. La verdad, cuesta entender cómo Ky habría podido entender al pueblo estadounidense cuando ni siquiera podía entender al propio pueblo survietnamita. Al igual que el gobierno, el ejército survietnamita estaba plagado de corrupción. Los ascensos se conseguían por lealtad al gobernante de turno más que por la capacidad de los oficiales de dirigir en batalla a sus tropas. John Paul Vann, asesor estadounidense, vio cómo las fuerzas armadas survietnamitas iban contagiándose de la corrupción del régimen. Las tropas, que en un comienzo no dudaban en enfrentar a los comunistas, ahora parecían reacias a hacerlos. Los soldados rasos, así como los sargentos y tenientes, sabían que por más bien que se desempeñen en el campo de batalla, no conseguirían los ascensos que merecían, a no ser que tuvieran contactos en las fuerzas armadas o que pudieran pagar por ellos. Los asesores estadounidenses veían con cierta lástima cómo algunos tenientes que lucharon muy bien a su lado en muchas batallas permanecían durante años con ese mismo rango, mientras que otros oficiales que apenas y habían enfrentado al enemigo eran ya capitanes o mayores. El desconforme en los soldados rasos también fue grande.
La paga del soldado alcanzaba apenas para alimentar a la familia. En un país que enfrentaba una sangrienta guerra, un mesero en un bar concurrido de Saigón ganaba más que un soldado que arriesgaba la vida en el campo de batalla. Los casos de soldados que eran excluidos de participar en unidades de combate o de prestar servicio solo porque sus padres sobornaron al general adecuado ayudaron a fomentar también esa enorme disconformidad. Ante todo esto, no es difícil comprender por qué el ánimo, la moral y el espíritu de combate de los survietnamitas fueron disminuyendo a medida que la guerra se intensificaba. Sería injusto de mi parte dejarlos con esa impresión de que todos los soldados del sur lucharon mal, que no estaban motivados o eran incompetentes. Existieron divisiones que lucharon de manera eficaz y con valor. Por ejemplo, en la ofensiva del Tet, quienes se encargaron de liberar la ciudad imperial de Hue fueron los soldados de Vietnam del Sur, pertenecientes a la primera división del Arbin. Por otra parte, en 1972, el norte lanzó otra masiva ofensiva, que se conoció como Ofensiva de Pascua. Esta vez, las tropas de combate de Estados Unidos ya no se encontraban en Vietnam, pero las tropas del Arbin, con apoyo de la Fuerza Aérea estadounidense, lograron frenar ese masivo ataque e ir recuperando el terreno perdido. Otro ejemplo sería que durante la batalla de Xuan Loc, en 1975, la 18ª División de Infantería del Arbin frenó durante casi 2 semanas a una fuerza muy superior del ejército norvietnamita y paralizó de esta manera la inminente caída de Saigón, al menos de manera temporal. También tendría que mencionar a las divisiones aerotransportadas de Vietnam del Sur, que lucharon de manera eficaz en más de una batalla, a los Marines survietnamitas o a los Rangers. Todas estas divisiones y unidades se ganaron el respeto de los estadounidenses, pero apenas representaban el 10% de todo el ejército de Vietnam del Sur. Hoy en día muchos veteranos de estas divisiones afirman que los Estados Unidos los traicionaron y apuñalaron por la espalda al retirarse de la guerra y reducirles el apoyo económico. Algunos de ellos afirman que de haberse mantenido en guerra habrían podido alcanzar un resultado similar al de la guerra de Corea. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente los survietnamitas fueron traicionados o el gobierno del sur no supo aprovechar en su momento el apoyo brindado por Estados Unidos? Sería interesante conocer sus respuestas. Lo que sí podemos concluir de todo lo que hemos visto es que un gobierno con poca unidad nacional, credibilidad frente a su pueblo y frente al extranjero está condenado al fracaso. Sumando unas fuerzas armadas corruptas, no es de extrañarnos el resultado final de la guerra de Vietnam una vez Estados Unidos se retiró del conflicto. Recuerda que en el próximo video estaremos analizando los factores por los cuales Vietnam del Norte ganó la guerra. No olvides dejar un pulgar arriba, comentar y suscribirte a este canal.